Continuando con el desarrollo de nuestro curso de WordPress básico, vamos a ver ahora cómo es que WordPress gestiona el contenido. Si nos dirigimos al backend del sitio, vamos a ver que WordPress por defecto para gestionar el contenido tiene entradas y tiene páginas. Las entradas es un contenido que vamos a ir agregando cronológicamente. Por ejemplo, el contenido del blog estaría dentro de las entradas. Y las páginas es contenido estático. Es decir, por ejemplo, página de quiénes somos, página de contacto, etc. Son páginas fijas y no es necesario ir agregando páginas cronológicamente. Bien, ambos son similares. En el caso de las entradas, para clasificarlos, tiene categorías y tiene etiquetas. A diferencia de las páginas, que si ingresamos aquí no vamos a ver esas clasificaciones. Ya vamos a ver posteriormente en el siguiente video cómo organizar el contenido. Bien, si nos dirigimos a entradas, en la página del listado de entradas vamos a ver una serie de filtros que podemos ver aquí. Existen también aquí algunas opciones que me permiten filtrar rápidamente las páginas que están publicadas, las páginas que están en la papelera. Es cuando elimino alguna de ellas, se coloca inicialmente en la papelera antes de ser eliminada definitivamente. Desde aquí también aparecen opciones de edición rápida, para eliminación y para visualización. En este caso vamos a editar una página, podemos hacerlo directamente desde este link. Entonces ingresamos y vemos la pantalla de edición de la entrada. Tenemos en la parte superior el título, el enlace permanente, como habíamos visto aquí en ajustes, enlaces permanentes. Vamos a abrirlo aquí en una nueva pestaña. Habíamos definido que trabajaríamos con este formato, ¿no?, de enlace permanente. Entonces tenemos el nombre de la entrada como parte del enlace. Esto se define aquí. Sin embargo, podría incluso editarlo, ¿no? Pero la mayoría de las veces, al colocar el título, se creará el enlace permanente automáticamente. Si por ejemplo elimino esto y le doy a aceptar, va a crearse nuevamente. El enlace permanente es un enlace con caracteres alfanuméricos, sin espacios y sin caracteres especiales, ¿no? Bien, en la parte del contenido tengo un editor. Este editor tiene dos partes. Tengo una parte visual y tengo una parte HTML. Muy útil si es que necesito colocar código HTML aquí directamente. En la parte visual tengo herramientas que me permiten dar formato. Por ejemplo, aquí he colocado negritas. Si vemos esto en HTML, veremos su equivalente en HTML. Desde aquí también tengo algunos formatos para agregar directamente. Por ejemplo, si marco esto y doy que sea inclinado, quedará de la siguiente forma. Y aquí se verá visualmente cómo queda. Bien, esto es similar a otros editores, incluso puedo insertar links, eliminar links, etc. Sin embargo, algo importante que tiene este editor para el caso de las entradas es el leer más. Por ejemplo, si pego aquí más contenido y quiero que solamente este extracto de la parte superior sea visto inicialmente y el resto, cuando ingrese al detalle del artículo, entonces tendría que trabajar con el leer más. El leer más es esta etiqueta, vamos a insertarlo aquí y aparecerá de la siguiente forma. Si guardamos ahora los cambios y nos dirigimos al frontend del sitio, como habíamos visto, tenemos un hola mundo aquí. Si refrescamos, vamos a ver que ahora aparece un link de continuar leyendo. Es decir, tengo que ingresar para ver todo el contenido. Esto debido a que hemos definido un leer más. Bien, luego tengo esta opción aquí para mostrar más herramientas. Son herramientas adicionales, pero básicamente estas son las principales. En la parte derecha de la edición del artículo tengo algunas secciones. En realidad aparecerían muchas más. Aquí en la parte superior, opciones de pantalla, tengo otras opciones. Pero esto lo vamos a ver en el curso intermedio. Vamos a ver solamente las que tengo por defecto. Bien, aparece la opción de publicar o de publicación. Desde aquí voy viendo los cambios que voy haciendo. Si por ejemplo vista previa, va a cargar el sitio web con las modificaciones que voy haciendo. El estado del artículo por defecto estará publicado. Sin embargo, puedo cambiar esto aquí en edición para que sea un artículo que esté pendiente de revisión por un autor o que esté en estado de borrador, es decir, que no esté publicado. La visibilidad por defecto es pública, pero puedo
fijar para que solamente sea visto por los usuarios registrados o incluso protegido por contraseña. Hay una opción de los artículos cuando se ven en la página de inicio, que es fijar el artículo. Es decir, los nuevos artículos que vaya agregando se verán debajo de este, es decir, no lo desplazarán. Esta es una opción aquí de fijar en la página, ¿no?, de inicio. Bien, por defecto vamos a dejarlo en público, vamos a cancelar esto. Luego tengo la opción de revisiones, es decir, WordPress por defecto almacena todos los cambios que vaya haciendo a este artículo, a esta entrada. En este caso he hecho 3 revisiones, o sea 3 guardados anteriormente, y aquí puedo ver los cambios de cada uno de ellos. Bien, seguimos revisando qué más opciones tenemos en la edición del artículo de Hola Mundo. Vamos a regresar nuevamente y vamos a seguir revisando. Bien, una de las últimas opciones de publicación es precisamente la publicada. En este caso está la fecha aquí en la que he publicado. Sin embargo, podría empezar a hacer un artículo, termino el artículo pero quiero que se publique en otra fecha. Entonces podría definir aquí una futura fecha para que se publique el artículo automáticamente. Bien, vamos a dejarlo así por defecto. Bien, he hecho algunos cambios, entonces puedo actualizar aquí directamente los cambios y ya se verían en el frontend del sitio. En las versiones recientes de WordPress existe algo que se llama formato. Por defecto está en el formato estándar. Esto también lo habíamos visto aquí en ajustes, en las opciones de escritura. Vemos que tenemos aquí formato de entrada por defecto. Entonces aquí está estándar, pero podría elegir cualquiera de estos. Este tipo de formato depende de la plantilla en realidad. Es decir, lo que hace básicamente, lo que hacemos básicamente al elegir un tipo de formato es crear algunas etiquetas y algunas clases para identificar ese tipo de contenido. Por ejemplo, si es que es un video, me gustaría que salga de otra manera, con algún marco, etc. Si es que es un enlace, si es que es un audio, por ejemplo, etc. Pero esto es dependiente de la plantilla que estoy usando. La plantilla tendría que soportar mostrar el contenido de diferentes formas, ¿no?, con un fondo diferente, etc. En la mayoría de los casos no voy a usar esto, voy a utilizar simplemente formato estándar, porque acá puedo colocar incluso video, contenido, etc. Entonces lo dejaríamos así. Bien, en el caso de las categorías, esto lo vamos a ver en el video de organización del contenido, pero de manera general, bueno, tenemos que seleccionar alguna categoría a la que corresponde esta entrada. Como habíamos visto, las entradas se organizan en categorías y etiquetas. Habíamos visto también en ajustes, en escritura, así como hemos definido un formato por defecto, también podemos definir una categoría por defecto. Cada vez que crea una entrada por defecto, se colocará en esta categoría, que en este caso es sin categoría. Bien, vamos a seguir viendo el resto de las opciones que tenemos en la edición del artículo. Tenemos las etiquetas. Es una forma de organizar, la vamos a ver posteriormente cuando veamos cómo organizar contenido. Y finalmente tenemos la imagen destacada. La imagen destacada también tendría que ser soportada por la plantilla. Desde aquí podemos elegir alguna imagen desde la biblioteca de medios. Actualmente no tenemos ninguna. Vamos a ver esto cuando trabajemos con la opción de medios. Y bien, aparece aquí algunas otras secciones de las revisiones y los comentarios. Pero básicamente esta es una vista general de cómo trabaja una entrada. Vamos a actualizar acá si es que no se han guardado los cambios. Y vamos a ver ahora las páginas. Como habíamos comentado, las páginas son contenido estático de nuestro sitio. La pantalla del listado de páginas es similar a la del listado de entradas. Como vemos aquí tenemos las entradas que se muestran a través de estos filtros. Y desde aquí podemos hacer una edición rápida, eliminación, previsualización. Vamos a ver aquí un ejemplo de página. Ingresamos y vemos algo similar a lo que habíamos visto anteriormente. Tenemos el título, el enlace permanente y el contenido. Igualmente con el editor, con la parte visual y HTML. En la parte derecha también tenemos las secciones de publicación de manera similar. Sin embargo, en la parte inferior ya no vemos categorías ni vemos etiquetas. Es decir, las páginas no se organizan a través de categorías ni de etiquetas.
vamos a ver cómo se organizan en otro video. Pero sí es que podemos asignarle una imagen destacada, tal como vemos aquí. Bien, entonces seguimos viendo la organización de contenido en el siguiente video.